Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Sí, ya quedan menos de 19 capítulos para terminar. Lo estamos logrando. Estamos llegando a los primeros 10 cánceres del fútbol argentino. Este de hoy quizás no es tan grave como los que venimos hablando, pero sí cambian muchas cosas. Cambian tradiciones que existieron toda la vida y que hoy lamentablemente o no son inexistentes o escasos a puntos de desaparecer. Y justamente el episodio de hoy, el número 77 de la serie, es justamente las tradiciones perdidas. Mirá cómo hay cosas que ni te diste cuenta que desaparecieron del fútbol argentino de un año para otro. Partamos de la base que ya he contado varias tradiciones perdidas. La que más me duele haber perdido es justamente el primer episodio que hice de esta serie, el número 56, y los ingresos de los equipos a la cancha según su turno. Parecerá una pavada para las nuevas generaciones, pero no, era hermoso ver cómo entraba el equipo rival primero a la cancha en el medio de una silbatina general, por ser visitante, y luego entraba el equipo local por el túnel, los que tenían, y entraba el equipo local entre papelitos, cánticos y unos cuantos cuetazos de petardos. Anda mejor a ver ese capítulo 56 y ver históricos ingresos de equipos argentinos a la cancha y compararlos con los ingresos de hoy, a lo mundial, los dos juntitos, sin emoción, en una manga con propaganda encima. Un bochorno. Pero quedémonos con esa, porque dije papelitos, y hoy casi ni se tiran papelitos. Al contrario, hoy algunas canchas tienen sus aparatos eléctricos que lanzan papelitos de colores a la cancha de manera mecánica. ¡Qué asco, hermano! ¿Dónde quedó la tradición de llevar papelitos a la cancha y tirarlos cuando ingresa el equipo? Claro, es que ahora entran los dos conjuntos juntos. Ni ganas de tirar papelitos a la cancha tenés. En la historia hay partidos históricos de ingresos a puros papelitos. El más recordado de la historia es quizás aquel Boca River de 1986, cuando tanto papelito blanco en la cancha de Boca obligaron a jugar medio tiempo del clásico con una pelota naranja. Cuando metió el primer gol, el Beto Alonso. Ya en el segundo tiempo volvieron al balón blanco, porque no había tantos papeles en la cancha. Y otra que me acuerdo patente fue aquel clásico Racing Independiente, creo que del año 97, cuando tiraron tantos papelitos y guirnaldas y rollos de papel enteros que tuvieron un largo rato limpiando parte de la cancha porque no se veía un carajo nada de nada. ¿Dónde quedó esa tradición hermosa de arrojar papelitos? Para algunos parecerá una pavada. A mí me gustaba. Otra tradición perdida, y esta ya es a nivel mundial, y calculo que nadie se ha dado cuenta. Creo que yo solo me di cuenta porque nunca se lo escuché decir ni mencionar a nadie. Compará estas fotos de Boca de antes y el Boca de ahora. Compará esta foto de Huracán de antes y el Huracán de ahora. Compará la foto de Chacarita de antes y el Chacarita de ahora. ¿Qué notás de raro? Pensalo, míralo nuevamente. Más allá de las propagandas de las camisetas y la modernidad en el uniforme, ¿qué notás de raro y distinto? ¿No te das cuenta que ya los jugadores que van abajo no son los delanteros solamente y que encima ni siquiera se agachan para la foto? Pero agachate, la puta madre. Mirá qué horrible quedan todos parados ahí. Parecen inclinados de cuclillas y el otro de atrás poniéndosela. Agachate, boludo. Hubo un tiempo en el que el Milan se ponían todos de rodilla en tierra. Ahora ya ni eso hacen. Agachate, hermano. ¿Qué, te lesionás si te agachás más? Quedan horribles las fotos así. Vos dirás, esto es una pavada, futbolito. Pero no, es una tradición histórica, la de la foto, que ya no existe tampoco. Hablando de fotos, y sé que hoy ya las fotos y las revistas están pasadas de moda, aunque las fotos siguen vigentes, pero en las redes sociales y páginas futboleras de internet. Pero, ¿por qué no hay fotos así, o fotos así, de dos jugadores diferentes y rivales del partido? ¿Qué onda? ¿Se odian tanto, hermano, que no pueden sacarse una foto juntos, aunque sea en un River Boca? ¿Pierden plata o qué? Esto es camaradería, hermano. Esto es un juego. Profesional, obviamente, y pago. Pero sigue siendo un juego. El otro es un rival, no es un enemigo. Claro, el periodismo alteró todo tanto de manera tan brusca y tan alterada que los jugadores ya ni posan para las fotos con otros jugadores del equipo rival porque llegan casi a odiarse. De hecho, no hay fotos ni como estas tampoco, de delanteros del mismo equipo o defensores del mismo equipo. ¿Por qué? Quedaban geniales las fotos de los defensores, de los delanteros referentes del plantel, o fotos solo, no sé, ni eso hay hoy. Y eso que vivimos en la era de las fotos digitales y fotos por todos lados que no sean solo gráficas, y han perdido
quedó la tradición. Solo se pasan la manito ahí que no sé qué mierda significa y listo. Dale, flaco, es un partido, es un espectáculo deportivo. Aunque ¿sabés por qué ya no se da eso? Porque ya no hay genios, no hay ídolos en el fútbol argentino. Hay algunos que pretenden idolatría por jugar mucho tiempo en el mismo equipo. Algunos, pero no llegan a ser ídolos, llegan a ser referentes, nada más. No es de cholulo sacarse fotos con rivales. Digo, el jugador a veces podía bajarse un poco el ego, ¿no? Y los fotógrafos podrían tener alguna exclusiva imagen que nadie tiene. Digo, se les podría ocurrir o ya están adoctrinados de la manera de trabajar así que no tienen ni una chispa de creatividad. Sonará muy apavada, lo sé, pero a mí me gustaba y es una tradición que ya no existe tampoco. Algo que se ha perdido en estos últimos años, sobre todo desde el 2015 para acá, es la tabla de goleadores. Ya nadie le da pelota a la tabla de goleadores. ¿No te diste cuenta? ¿Cuál es la onda? ¿Por qué ya nadie menciona ni muestra la tabla de goleadores en las estadísticas? Los artilleros máximos de un certamen. Claro, jugamos tantos torneos malos y tan desparejos que ya nadie le da atención a algunas estadísticas y la tabla de artilleros dejó de existir prácticamente. Solo algunos enfermos como yo de las estadísticas prestamos atención a eso. Una pena que acá nunca existió un premio para eso. Sería una hermosa manera de estimular a los delanteros y a los partidos a que haya más goles. Un premio, un pichichi como los españoles, un capo cañoneri como los italianos. Los ingleses también premian a sus goleadores y los brasileños también. Nosotros, en cambio, no. Hagan un homenaje a un viejo goleador, no sé, hagan el premio Arsenio Rico, al máximo goleador de cada certamen, chabón. No se les cae una idea ni a palos para estimular los goles. Pero, ¿qué van a premiar a los goleadores si ni la tabla prestan atención? Otra costumbre perdida con los años. Una tradición que me gusta que está volviendo en estos últimos 2 o 3 años son las camisetas manga largas. ¿Por qué dejaron de hacerse en algún momento de la historia? Todo el mundo usaba camiseta manga corta y si no, usaban esas poleras abajo cuando hacía más frío. ¿Y las camisetas manga largas? ¿Qué onda? ¿Cuándo dejaron de fabricarse? Eran hermosas, eran re tradicionales. Incluso hubo una época entre los años 50 y 70 que algunos clubes tenían solamente la manga larga. Quedaba espléndida la casaca manga larga. Una pena que dejaron pasar muy buenos diseños solamente por hacerlas manga corta. Pero es esperanzador que hoy algunos clubes ya vuelven a utilizarla y a crear camisetas manga larga. La misma palabra lo dice, son camisetas, no remeras. ¿Por qué dejaron de hacerse? Si es por marketing, una manga larga queda espectacular también. Al contrario, ahí tenés para hacer más negocio todavía, creando otra camiseta nueva más para el merchandising de cada institución. Ojalá que esto vaya contagiándose a todos los clubes y vuelvan las camisetas manga largas para todos. Es una tradición perdida, pero que por ahora está volviendo. Me gusta. Otra cosa perdida, además de las fotos de los jugadores rivales en cancha que te dije, son las producciones fotográficas de medios importantísimos. Está bien, la revista El Gráfico ya no existe más, pero como pasquín gráfico, en internet y las redes sociales sigue muy activo. Y ni hablar de otros medios también. ¿Por qué dejaron de hacer las producciones fotográficas de jugadores de varios equipos o producciones fotográficas con algún ademán de algún jugador del momento en específico? Otra cosa que iba muy acompañado de esto era el inicio del torneo. Cuando iniciaba cada campeonato, los medios gráficos te ponían todo, absolutamente todo. Yo solía comprar siempre la revista El Gráfico o el mismo diario Olé cuando arrancaba el torneo. Y en ese número especial que salía tenía toda la info del campeonato que arrancaba. Los pases, las incorporaciones, los referentes, las jóvenes promesas, tenía de todo y encima venía con el fixture completo del torneo. Claro, hoy es tan mamarracho el campeonato argentino que ni deben tener las fechas exactas que se juega cada partido, cada fecha. Lo van haciendo a la marcha. Está bien, hoy existe internet y te podés bajar el fixture completo, pero ¿no sería mejor un fixture oficial de la AFA en las páginas correspondientes de los medios más importantes de internet? No sé, quizás yo añoro un mundo que ya no existe, pero hay tradiciones que podrían aún seguir existiendo, ¿no? Las figuritas de fútbol hoy siguen existiendo, pero claro, hay tantos equipos en primera división y tantos jugadores en cada plantel que ni gracia tiene. Me acuerdo el furor de las figuritas del Mundial de Qatar 2022 y todos fuimos niños al menos por ese mes y pico que duró el boom del álbum. ¿No podría existir una cosa así en el fútbol argentino de nuevo? Tantas marcas dando vuelta al pedo, ¿no podés financiar un boom de figuritas del fútbol argentino con grandes premios, importantísimos, únicos, que haga que los chicos se vuelvan a entusiasmar un poco con las figus y los grandes
volvamos a tener ese rinconcito de niñez olvidado. Además, obviamente interesados por los premios y regalos que puedan otorgar los álbumes llenos. No se les cae una idea, pero ni a palo a esta gente, ¿eh? Me acuerdo que en el año 97 Pepsi metió tanta guita como sponsor del fútbol argentino que salió de todo en esa época. Salieron pósters, salieron vasos coleccionables. Yo, por ejemplo, tenía 2 en esa época. Salieron útiles escolares y hasta trading cards coleccionables también. Si tenés alguna en venta, yo te las compro. Háblame al privado que te las compro. Hacemos negocio. Recuerdo también en los años 90 había ese furor por tener las famosas pelotas penalti. Oh, brasileros del orto. ¿Por qué la empresa era brasileña? Por supuesto. Qué vicio me crearon de chico con querer tener esa pelota que nunca pude tener. No le ponen ganas ni siquiera hoy a un diseño decente del fútbol argentino. Ni eso. Otra tradición perdida, pero bueno, esto ya es tema económico de los fundidos clubes, son las giras. Cada club en su momento de la historia tenía lugar para una gira internacional o hasta nacional en algunos casos, pero eso ya dejó de existir hace mucho tiempo. Una pena, porque podrían utilizar una gira internacional, aunque sea por el continente sudamericano, a sabiendas que son clubes y canchas y países que vas a visitar cuando se juegue la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Otra tradición perdida, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto, es haber perdido los famosos y queridos torneos de verano, aquellos torneos creados por el presidente de Boca, Alberto José Armando, en los años 60, que fueron furor del fútbol de verano en los años 80 y 90 y a principios del 2000. Eran parte de la pretemporada, pero se jugaban partidos muy calientes, de amistosos tenían poco. Algunos jugaban con trofeo y todo, como la Copa Desafío, la Copa Revancha, la Copa de Mar del Plata o el torneo de Mendoza o de Córdoba. Pero todo llegó a su fin luego de la instauración del torneo de los 30 a partir del año 2015, y con el correr de los siguientes años solo quedó el Superclásico como el partido más importante, hasta diciembre del 2018, cuando River salió campeón de América, el Madrid, toda una ironía al significado de la Copa, ¿no?, al ganarle la final a Boca. El torneo de verano del 2019 no se jugó, no existió, y así lamentablemente dejó de existir y de ser rentable para las ciudades veraniegas, cuando el Superclásico de Mar del Plata y de Mendoza eran verdaderos partidazos, También estaban los Independiente Racing como importancia, los partidos de San Lorenzo y Vélez, y las últimas instancias habrían agregado el Clásico de La Plata, que me acuerdo que terminaron a las piñas en Mar del Plata, y el Huracán San Lorenzo, que también terminó en medio de las trompadas. Eran partidos de verano en pleno enero, lo sé, pero era horario nocturno, y en otras ciudades a las tradicionales ciudades de la liga. Además eran parte de la pretemporada. ¿No te has dado cuenta que hoy no existen casi las pretemporadas? Duran re poco hoy. Si en enero mismo ya están jugando el torneo de AFA. Obvio que iba a desaparecer el torneo de verano, si no hay fecha que valga. El calendario está totalmente completo y agotado. Una infamia, hermano. Se fueron tan de mambo con los negocios y los partidos televisados que sí o sí tiene que haber fútbol todo el tiempo, todos los días. También se perdieron un poco las canciones de los clubes. ¿Te acordás las canciones de Copani en River o de Machito Ponce en Boca? La de Rodolfo Zapata en Huracán y tantos cantantes que le cantaban a sus clubes. Eso desapareció también. Como también desaparecieron los sponsors, los grandes sponsors de los torneos. De hecho, otra tradición justamente era eso del tiempo. El tiempo de espera para que vuelva el fútbol argentino. Oh, cómo odiamos esperar tanto tiempo, pero te generaba expectativa y eso era muy bueno. Para ir a la cancha, para organizarse y ver los partidos en la tele. No te digo tampoco como en los años 40 o los años 50 que esperaban meses para que vuelva la liga. Terminaban generalmente en esa época a finales de noviembre o principios de diciembre y no arrancaba el fútbol hasta abril. 3 meses limpios sin fútbol. Oh, era mucho, ¿no? Igual en ese lapso solían jugarse los Sudamericanos o Copa América y solía haber giras de los clubes, tanto nacional como internacional. Pero la liga no volvía hasta abril. Por eso tanta gente en los estadios en esa época, además de la calidad del juego y los jugadores que ibas a ver. La espera te generaba eso, expectativa. Esperar tanto tiempo algo te generaba incluso hasta un ahorro del bolsillo para ir a la cancha en el campeonato. Al haber menos partidos, la gente llenaba más las canchas, porque eran menos partidos en el año. Y al estar tanto tiempo sin fútbol y sin liga, la gente en las primeras fechas abarrotaba los estadios por querer ver las nuevas figuras y los nuevos equipos conformados. Hoy todos los días tenés fútbol, todos los días tenés fútbol. Copa Campeonato, Copa Internacional, Copa Nacional, un quilombo. No hay un solo día que no haya fútbol argentino, porque si no están terminando una fecha un día y arrancando la siguiente al otro día. Una locura. Están
están con la Copa Argentina o en el medio Copa Internacional. Y encima tenés el ascenso, que antes se jugaba solamente los sábados y algunos partidos los lunes. Ahora tenés todos los días también partidos de ascenso. Una proliferación de partidos que te volvés loco. Demasiado fútbol en la tele, demasiado fútbol en las noticias. Y esto también trae otra tradición perdida, los programas de fútbol. Ya sé, fútbol de primera era genial, pero también estaba mal, porque tenías que esperar hasta el domingo a las 10 de la noche para que te pasen los goles de primera. Y bueno, ya el resto de la semana podías verlos sin problemas cuando Clarín habilitaba las imágenes. Pero hablo de otros programas. ¿Te acordás de Teis Sport en los años 90 y principios del 2000? ¿Cuántos programas de fútbol había en ese canal? Algunos históricos como Mar de Fondo, mi programa favorito del canal. Horario medianoche, te cagabas de risa, un programa completamente improvisado entre Fantino, Recondo y MP, con algunos personajes casuales y un invitado por noche que no siempre era un invitado de fútbol. ¿Cómo olvidar el día que se cagaron a trompada con los muñecos esos? O el día que jugaron al sapo con el plantel de River, campeón. O las veces que aparecía Maradona sin que lo inviten, porque Diego se presentaba solo. Así de la nada te caía el programa sin que lo inviten. Pero otros programas legendarios de TIC en sus inicios era El Aguante. O ese programa que hacía la apología a las barras bravas y a sus cantitos. Estaba mal, sí, lo sé, pero estaba copado de mirar. Lo miraba siempre yo, con el ranking de las mejores canciones, las mejores hinchadas. Era tremendo, hermoso. El programa Campañas de Gonzalo Bonadeo y Alejandro Fabri, que contaban las históricas campañas de equipos campeones. Y luego ese programa mutó en el programa 25, también conducido por Gonzalo Bonadeo, donde mostraban las 25 mejores cosas de algo en específico. Los 25 mejores goles de River, las 25 mejores patadas, o los 25 mejores goles en superclásicos, o los 25 goles de Maradona, etc. El programa Fuera de Juego con Matías Martín, Orsay con Petinato, Sin Cassette, esas entrevistas en plena cancha con Pablito González. Hay equipo cuando jugaban los periodistas del canal, un partido con invitados actores, músicos, viejos futbolistas, y luego se comían un asadito contando anécdotas. Y bueno, los históricos especiales de fin de año que siempre te ponían en diciembre, el gran programa de la Vecchia, dando los mejores goles del año, las peores patadas, las peores cagadas, las mejores atajadas, etc. Pero ojo, no siempre se hablaba de fútbol en TIC, también hubo programas de otros deportes que dejaron de existir, programas históricos de básquet, de vóley, automovilismo, boxeo, de todo, pero este canal es de fútbol, y estábamos hablando de fútbol. En eso hay que quedarse porque los jugadores de fútbol hoy no suelen ir a los canales como iban antes, tampoco hay un programa fútbol de serie hoy en día, ¿no? Todo es farándula, pero bueno, cada tanto estaría bueno meter el jugador del fin de semana como invitado en algún programa. Otra tradición perdida, aunque esta ya es más imposible de lograr porque estamos en otro mundo, en otro momento de la historia, pero era frecuente ver en el viejo fútbol argentino de antes partidos amistosos con objetivos benéficos, o si no, amistosos donde los clubes fusionaban planteles para jugar contra algún club extranjero o seleccionado extranjero. Yo ya hice un video especial acá, cuando te conté la vez que River e Independiente se unieron en sus equipos y sus mejores players y jugaron un par de amistosos contra un combinado brasileño del Flamengo y el Vasco da Gama a finales de los años 30. No pretendo que haya partidos de combinados, pero sí que al menos jueguen partidos benéficos por la gente. Hasta hace un poco más de una década atrás se jugaba siempre partidos amistosos por la Fundación Pupi, de Javier Zanetti. Venían jugadores de la selección argentina y hasta jugadores extranjeros a jugar ese partido amistoso. ¿Te acordás de aquel mítico partido de esta foto? Pepsi metió una bocha de guita otra vez y logró juntar en un mismo partido a Maradona, Messi, Riquelme, Gallardo, el Kun Agüero, Scaloni, Piculici, Figueroa, Verón y tantos otros más del momento e históricos. Sin ir más lejos, el partido de despedida de Maxi Rodríguez y de Riquelme estuvo muy bueno también. Ver muchas figuras juntas del fútbol y de la televisión te crea una buena nostalgia. Otra tradición perdida del fútbol argentino es recibir equipos extranjeros o selecciones extranjeras para jugar partidos amistosos oficiales, con público y todo, River y México de inicio del año fue una cosa insólita. Luego de muchísimos años, una selección extranjera vino a jugar a la Argentina, a jugar contra un club. Estaría copado recibir así selecciones extranjeras de las europeas también, pero bueno, ellos ya no viven con los pies sobre la tierra, se olvidaron de la esencia del fútbol. Otra tradición perdida, y esta ya es más personal, pero sé que a ustedes también les traerá nostalgia, son las figuritas que venían en chicles, como estas de las caruchas raras y alteradas, o estas que eran del álbum también de figuritas. ¿Y te acordás que hasta las Saladix traían figuritas del fútbol argentino? Qué pena, cómo quedó todo eso en el olvido, ¿no? Y bueno, también te
diría que las bengalas es una tradición perdida, pero bueno, esto ya no me lo afirmarían casi todos. Era peligroso, lo sé, y era obvio que se iban a tomar medidas muy severas contra el uso de ellas, pero siempre en este país luego de una tragedia. Estas y tantas otras tradiciones que ya no existen u otras que ya van camino a la inexistencia también matan al fútbol argentino, porque es una manera de dejar lo tradicional de lado, atrás, algo que existió toda la vida y que era normal. Hoy ya no existe, o fue normal en una época y hoy ya no existe, pero tampoco existen otras nuevas. No, al contrario, no se suplantó por ninguna moderna, y el fútbol queda ahí, varado, en la mediocridad de lo farandulesco, la constante polémica y una y otra vez acentuada por programas televisivos, radiales y de streaming que hablan siempre de lo mismo. Aunque se quieran hacer los distintos y los transgresores, es la misma poronga periodística. Sé que es cierto que muchas de las tradiciones que dije que se perdieron se solucionarían un poco si el torneo fuese normal, si hubiera 20 equipos en primera, una liga larga o 2 torneos cortos como los torneos de apertura y clausura y listo. Pero bueno, esperar a que llegue eso es más largo que los hinchas de los años 50 que esperaban desde noviembre a abril para que arranque el fútbol. Vos dejame en los comentarios qué otra tradición que no dije falta en este capítulo. ¿Cuál ya no está en el fútbol argentino de hoy? ¿Y cuál de las que te dije recordás más? ¿Y cuál te gustaría que vuelva, aunque sea por un tiempo? Comenta, like y suscríbete al canal porque la serie entra en el último tramo final. A esperar, señores.